Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial por el 8 de marzo. Hoy no estamos aquí para celebrar, sino para conmemorar un día de lucha. Porque los números no mienten y la realidad nos grita en la cara que falta mucho por cambiar. Acompáñanos en esta conversación. A enero del 2025 se han registrado 191 casos de violencia sexual. Solo en enero del 2025 se han registrado 17 feminicidios. A enero 2025 hay 32 casos denunciados de acoso sexual. El 8 de marzo se conmemora en honor a la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, recordando a las trabajadoras que protestaron por mejores condiciones laborales y quienes han exigido justicia, igualdad y paz a lo largo de la historia. Las mujeres que nos escuchan actualmente tienen las posibilidades de poder tener una cuenta bancaria, de poder escoger trabajar o quedarse en casa, viajar. Y esto también es gracias al esfuerzo y a la lucha de tantas mujeres que históricamente han podido alzar la voz y pedir que se nos trate con los mismos derechos y que tengamos la misma igualdad. Claro, ninguna de estas premisas es incorrecta o es errónea o está mal. Simplemente hoy muchas mujeres tienen la opción de elegir lo que no se podía antes, ¿cierto? Correcto. Ahora tenemos la libertad de elegir lo que queremos y no queremos ser. Siempre que parta de ti y esa sea tu elección, estará bien. ¿Deberíamos felicitarnos en el 8M? Creo que esa es una pregunta que se plantea mucho, sobre todo el choque generacional que hay en torno a las felicitaciones. Claro, usualmente decir felicitación viene de que es un motivo de felicidad. Sin embargo, sabemos de que el día de 8 de marzo no refleja del todo felicidad, sino una lucha que se ha tenido a través de los años, ¿no? Para poder las mujeres encontrar o hacer ver nuestros derechos y hacerlos valer también, ¿no? Una lucha que se sigue teniendo incluso hasta hoy, ¿no? En distintos campos. Ahora, yo creo que la felicitación está más relacionada con celebraciones, con fiestas, ¿no? Festividades, y en este caso al recordar a mujeres que murieron por los derechos que hoy tenemos, de alguna manera minimiza toda esa lucha anterior. Entonces creo que el escoger las palabras hoy para dirigirte a una mujer es importante. Y entonces, ¿qué se podría decir en vez de Feliz Día de la Mujer? Te apoyo en esta lucha. Cuenta conmigo, te creo. La posición quizás más varonil de este punto podría ser simplemente preguntar quizás también cómo desea conmemorar este día. Si quizás desea la persona ir a una marcha o hacer una declaración o simplemente compartir en sus redes lo que significa, ¿no? Para esta persona el 8 de marzo. Claro, yo en mi posición de hombre simplemente no haría absolutamente ningún movimiento. Y eso. Menos el 8 de marzo, ¿no? O sea, tienes todos los 364 días aparte para fregarla. Para celebrar a la mujer que tienes al lado, quizás. Creo yo que si alguien, algún género masculino quiere tener un tipo de participación, es justamente tocando estos temas, el querer como hombre entender por qué la mujer no quiere como una celebración, una flor, un peluche, un regalo, o sea, no va por ahí. Y yo creo que un hombre lo que puede hacer es cuestionarse, ponerse a pensar en una situación común y corriente como de qué te preocupas tú y de qué puede preocuparse una chica en tu misma posición. A mí se me ocurre, por ejemplo, la analogía, y la que siempre recuerdo desde que está circulando por redes, la analogía del oso y el hombre en un bosque con una mujer. Cuando una mujer se pierde en un bosque y te dan a elegir, ¿no? A ti, mujer, te dan a elegir si prefieres cruzarte en un bosque con un hombre o con un oso. Si una mujer se cruza con un oso en un bosque, lo peor que puede pasar es que la mate. Pero si te encuentras con un hombre en un bosque, las posibilidades son más de una. O sea, no necesariamente te va a matar como primera alternativa. Qué fuerte eso. Es espeluznante, ¿no? O sea, la piel puede llegar a ponerse chinita con de todas las posibilidades. Todas las posibilidades que pueda hacer un hombre contigo, indefensa, a solas. Y eso pasa en distintas circunstancias a lo largo del día a día. Estás regresando de la chamba a tu casa de noche, En caminando, o si quieres estás en un transporte público,
y te faltan unas cuadras para llegar a tu casa, sí o sí tienes que pasar por ciertos lugares. Y yo creo que el sentirnos seguras es un privilegio eh, con el que no contamos. O sea, es muy fácil sentirnos inseguras en nuestro ambiente laboral, en la calle, en el transporte público, con las autoridades que se supone que también deberían defendernos, inclusive en nuestra casa, ¿no? A veces también hay casos dentro de casa. Entonces, ser mujer es realmente un reto. Ahora, ¿qué pasa cuando este día del 8 de marzo, nuestras generaciones pasadas, como nuestros papás, nuestros abuelos, inclusive mamás o abuelas, nos felicitan y dicen, ay, hijita, feliz día de la mujer? ¿Qué hacer en esos momentos, no? O sea, ¿cuál debería ser la reacción correcta? De repente nosotras o nuestra generación tiene este alcance, esta educación, esta información de que ese día no es un día para felicitar, ¿no? Pero de repente nuestras generaciones pasadas pues no saben qué es lo que significa verdaderamente el 8 de marzo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no tendría por qué haber de alguna manera un rechazo inmediato y decir, no me felicites, esto no es un día para felicitarse, pero sí de repente educar, ¿no? A las personas, porque claramente son personas que te hacen esta felicitación porque te quieren o porque, ¿no? Porque, bueno, para ellos es felicidad o el día que se tiene que celebrar, pero se puede también empezar a educar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros papás, a nuestras mamás, simplemente para que sepan y que de aquí en adelante puedan reflexionar un poquito antes de decir un feliz día. Claro, o sea, si te saluda tu abuelo, tu tío, ya de cierta edad, con todo el cariño del mundo, no creo que sea conveniente ir a la confrontación, porque quizás es un tema ya de brechas generacionales y su forma de pensar y su forma de abordar este día no va a ser como la tuya. Yo diría que también no necesitas necesariamente explicarle todo el badaje. Si te sale, si crees que esa persona va a tener la apertura de escucharte y de entender lo que tú estás hablando con la mejor disposición, adelante. Pero tampoco tienes que enseñarle o educar a todo el mundo, ¿no? Si tú te sientes en la capacidad, también, si tú claro. te sientes en la capacidad y en la confianza de hacerlo, adelante, ¿no? Simplemente también yo creo que hay que saber elegir nuestras luchas. Claro, estas personas te lo dicen quizás desde el cariño, desde la desinformación. Si mi papá me manda un GIF en WhatsApp, obviamente no lo voy a ignorar o No lo voy a bloquear. Claro, como tú bien decías, explicándoles ayudas a crear esta conciencia sin confrontación. Pero importante es también saber elegir ¿Con quién quiénes. hacerlo? Sí. Correcto. Bien, entonces empezamos esto con nuestras propias historias en Miras del 8 de marzo. Para hacerlo más real, yo creo que deberíamos, ¿no? Hablar sobre nosotras, sobre lo que nos ha pasado, sobre chicas de a pie que caminan por Lima y así poder llegar quizás a personas que han pasado cosas como nosotras, ¿no? Desde las más sencillas hasta las más quizás complejas. Sí, y aquí me gustaría aclarar una cosa. No decimos que todos los hombres van a ser como los que vamos a describir. Porque sabemos que no todos los hombres son iguales, pero siempre es un hombre. Entonces, empecemos. Y al que le cae el guante. ¿Cuándo te dio miedo ser mujer? Es una gran pregunta. Yo tengo muy marcado una tarde que salía del colegio porque tenía que hacer danzas, entonces nos quedábamos horas más tarde, en fin. Estaba volviendo a mi casa, siempre usé transporte público, sigo usándolo. Llegué al paradero, de ahí tenía que caminar, porque ya no tenía el sencillo, entonces tenía que caminar. Y ya habrá sido corte de 6, 7 de la noche. Y ya estaba a una cuadra, es más, estaba al frente de mi casa a una cuadra. Estoy caminando y sobrepara un taxi cerca mío, empieza a decirme groserías. No había ninguna otra persona al lado, no había ningún adulto cerca, no había nadie, estaba solo yo y el auto sobrepara. Obviamente cuando sobrepara, mi corazón empieza a latir más fuerte y empieza a decirme barbaridades. Yo en algún momento pensé que iba a parar e iba a salir y me iba a llevar al carro o algo por el estilo. Las cosas que me estaba diciendo eran con relación a su miembro y que lo vea y y yo en ese momento me paralicé. No tenía voz,
sentí que no podía gritar. O sea, tenía entre 10 a 12 años. Me sentí completamente vulnerada. Tenía mi casa casi al frente y no podía emitir ningún sonido. Empecé a ver a mi alrededor si había alguna piedra o algo con el cual me pueda yo defender en caso el señor salga de su auto a atacarme. Vocalmente me bloqueé, pero mi mente estaba yendo a 1000 por hora. Decidí retroceder, correr y llegar a mi casa. El carro nunca se movió. El carro seguía avanzando y en lo que yo corrí detrás me siguió gritando cosas. Llegué a mi casa, no recuerdo si había alguien, pero yo solo me metí a mi habitación, cerré la puerta y me puse a llorar. Y estaba temblando. O sea, realmente estuve en una crisis sola. Temblé, lloré, me cuestioné, yo decía, ¿qué demonios hice yo para que ese sujeto se sienta con ese derecho? Claro. Pero claro, en ese momento, o sea, que era puber, entre puber y adolescente, no sabiendo quizás lo que ahora sé, pensé que era mi culpa, ¿no? Pensé que algo había hecho mal o pensé que quizás no debía haberme demorado. Muchas cosas. Petrificada, asustada, en shock. Me tomó... Ni siquiera recuerdo haberlo dicho en mi casa. Creo que se lo dije a mi mamá pasando una semana. Pero los días siguientes traté de no ir por el mismo camino, traté de quedarme o más o menos horas. Había un lado mío que decía, ese señor quizás sabe dónde yo vivo, va a volver a molestarme, va a volver a acosarme de esa forma. Entonces, no estaba tranquila. No recuerdo cuánto tiempo me tomó. Creo que no volví a sentirme segura en general, ¿no? Creo que ahí fue la primera vez donde yo dije, qué horrible es ser mujer y estar simplemente en la calle, a la vista de cualquier depredador enfermo. Bueno, en mi caso, me acuerdo perfectamente porque era una niña, no era puber, no era adolescente, tenía 8 años, 9, y me iba de aquí de mi casa a Vista Alegre, ¿qué serán? 10 minutos caminando, para un taller de verano, me acuerdo que era verano, me acuerdo que me puse un polito cuello B rojo, de manga corta, y una faldita, y me fui caminando por todo la Peire. Y había una construcción y me comenzaron a también decir obscenidades, a silbar, a lanzar besos. Se sintió, o sea, todo ese tramo delante de la construcción era ver si era para mí, ¿no? Para empezar. Porque tipo, ¿Qué onda? Soy una podría ser niña. la hija de cualquiera. No había nadie, era a plena luz del día. Y era como, ¿cómo esto va a ir dirigido a mí? O sea, ¿qué? ¿Fue la primera vez que te sentiste sexualizada? Sí, pero era una niña. Correcto. ¿Qué hago a los 8 años yo? No, o sea, Claro, o sea, me puse la minifalda para provocarte. Una niña con calor Una en niña verano. En verano, o sea, y fue asqueroso. No recuerdo más, pero recuerdo perfectamente que fue la primera vez que me sentí sexualizada públicamente. Y la última que me dio, después de mucho tiempo, miedo de llegar a mi casa fue con esta persona con quien relaté. Tenemos un capítulo en donde contamos cuáles fueron nuestras peores citas. Entonces, esta persona de la que yo hablé, compartimos círculos en común y estábamos en una reunión. De hecho, es la última que tuvimos a finales del año pasado, con un grupo más grande de amigos. Entonces, yo me fui, un amigo me jaló por toda la Javier Prado hasta Aviación. Le dije, por favor, jálame, porque si yo me voy sola en un taxi aparte, esta persona va a querer ir conmigo como sea. porque ya había pasado antes. Porque ya había pasado antes que en todos los compartires que tenemos, vivimos relativamente cerca, vivimos por esta zona. ¿Qué será? 15 minutos de distancia en auto. Yo no sé dónde vive él, pero sé que es cerca. Sé que es acá en Surco. Entonces, en compartires anteriores, cuando ya tenemos unas caipiriñas encima, bla, 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 yo siempre pedía mi taxi y él se subía, sin decir una sola palabra, a mi taxi. ¿Por qué? Porque íbamos por la ruta. Entonces él asumía que yo le estaba pagando el viaje, ¿no? El hijo colado. Sí. Y así, en varias ocasiones, fácil 2, 3. Pero ni siquiera como, oye, vale,
estás pidiendo taxi, ya, yo me voy contigo en la ruta, ¿no? O sea, o me puedo ir contigo en la ruta, No oye, preguntando. oye, deja para los Claro. dos, ¿no? O sea, pídele para que pare en tu casa y luego pare en la mía. Bastante abrupto. Sí, o sea, era como, pum, de frente. Imposición. Sí, Es o sea, como, me meto claro, al carro. y es como, puede ser que nos llevemos bien, o sea, al inicio como que, oye, todo cordial, todo chévere, Claro, cordialidad. pero ese tipo de ya de atribuciones es Ujú. como, podemos ser patas y todo lo que tú quieras, pero es como una vez, dos veces, tres, y claro, de todos esos viajes, él sabía dónde yo vivía. Porque El primero taxi hacía tu primero parada. para acá y él se bajaba y caminaba, o se bajaba y pedía otro taxi, o se bajaba y sabrá Dios lo que hacía. Entonces, en esta última vez que nos juntamos, yo le digo a un amigo, por favor, jálame tú, prefiero cambiar completamente de ruta, ¿no? Y bajarme en Javier Prado con aviación. Em, y porque de verdad que no quiero irme con él. O sea, sé que si le doy la chance, él se va a subir a mi taxi. Y hoy la verdad es que no estoy para soportar. Y tampoco quería un enfrentamiento quizás No querías confrontar. tan abrupto. Él estaba mareado. Y no en había ese pasado estado. mucho desde que había iniciado tu compartir hasta que terminó. O sea, habían pasado, ¿qué? 3 horas. Sí. Como para que esté mareado. No era como que en las últimas, 5 de la mañana. No, para nada. Para nada, pero como yo le decía a Valeria cuando ella me lo cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que ella haya ido y le haya dicho a otro amigo, hombre, ¿no? Oye, jálame tú y me desvío, es porque ya en ella había ese temor de este pata, si de por sí a veces no estando tan ebrio venía y se metía, ahora que está ebrio, ¿qué tanto más puede hacer? ¿Me entiendes? Entonces yo le decía, vale, desde ese punto, o sea, ya desde el hecho de que tú hayas pedido ayuda indirectamente a otra persona sin necesidad de decirle el por qué, es porque tú ya sentías un miedo. Entonces, terror, ¿no? ¿Me entiendes? No poder ni siquiera pedirte un taxi tranquila, porque va a venir un pata que está loco y va a querer meterse ahí, sin permiso, sin importar nada. O sea, Sin simplemente limitación. me meto y ya está, ¿no? Y sobre todo porque quizás si venía el no te puedes subir este taxi de este otro amigo, iba a ser más contundente que mi propio no, porque mis otros no anteriores no los había tomado en cuenta. Los había Porque si ignorado. te lo dice una mujer, todavía hay que insistirle, todavía hay que, no, se está haciendo la difícil, quiere hacerse la digna, la puritana, la que sé yo. La monja. Entonces, yo dije, ok, estábamos en un piso 13, si no me equivoco, 12, 13. Bajamos en ascensor, eh, mi amigo y yo, el que me iba a jalar hasta Javier Prada con la aviación, y él se mete al ascensor, sin decir una sola palabra. Bajamos al primer piso, todos estamos como que ya, o sea, me imagino que ya se irá por su cuenta. El taxi ya estaba afuera. Yo entro y él dice, por primera vez habla y dice, Valeria, ¿vas a ir en ese taxi o me puedes llevar o algo así? Y este otro amigo le dice, no, ese taxi va a Salamanca. O sea, no va a ir Tu ruta. Ajá, no va a ir para Surco. Y yo le dije, no, me voy a otro lado. Porque tengo todo el derecho a irme a otro lado también si quiero. Y me dijo, ah, ya. Se quedó ahí parado hasta Y eso. donde yo vi. Tenía la palabra de este otro amigo que le había dicho, este taxi no está para tu ruta, cholo. Le frenó, le frenó. Y yo solo atiné a subirme al taxi. Este otro amigo subió conmigo tranquilamente, compartimos, llegamos, yo me bajé, tomé mi micro en Javier Prado con aviación, que será medianoche. Eh, y en todo este trayecto recibía notificaciones en WhatsApp de esta persona. ¿Dónde estás? Respóndeme. Respóndeme. Llamadas de WhatsApp y llamadas normales. ¿Cuántas del llamadas fueron operador. en total? De operador fueron como 15 y de WhatsApp habrán sido aproximadamente 30. Dios santo, eso ya de rosa Sí. el acoso. En un, No, eso ya es acoso. en Sí, un eso. periodo, cada llamada estaba como entre un minuto. O sea, eran así todo el tiempo. Y me decía, ¿dónde estás? Voy a ir a buscarte. Te espero en tu casa. Dios mío. Te estoy esperando fuera. Qué Sí. horror. Yo no contestaba, lo dejaba pasar. Porque no- claro, también estabas con la inseguridad de sacar el teléfono a medianoche en el micro. y porque no me iba a poner a discutir con alguien que uno estaba borracho y dos yo estaba en un transporte público. Y me bajo acá en Marzano con Ayacucho para caminar. Y en todo ese camino, que serán 8 minutos caminando. No, hace años que no sentía tanto temor.
yo he regresado de juerga súper tarde en transporte público, y en esos 8 minutos caminando nunca había sentido tanto temor después de mucho tiempo. No habías Porque tenido el era, factor, me están esperando en casa. sí, y iba a ser un escándalo en la puerta de mi casa, y iba a tocar, y mis papás van a salir, ¿qué va a ir a la gente? ¿Qué le voy a decir para que por fin entienda que no quiero nada, que nadie lo invitó aquí, ¿me entiendes? Es como que, ¿qué me estás...? No eres bienvenido. Claro, ¿de qué me estás reclamando? ¿De que no estoy en mi casa? ¿De que no he llegado? Tengo todo el derecho de no llegar si quiero ir a otro lado. Claro. No te debo nada. Y cualquiera diría, ¿por qué no lo bloqueas? ¿Por qué no lo cortas de tu vida? Pero es alguien con el que tienes que tener una relación cordial, porque están en un mismo entorno, Correcto. digamos. O sea, tú algo debes haber hecho. Claro, cuando no existe, o sea, cuando en teoría no debería haber ninguna justificación del por qué una persona tiene que llamarte más de 30 veces en menos de una hora. O sea, no me vas a decir que eso es una persona dentro de una esfera normal y que te insista cuando tú literalmente solamente estás llevando una relación cordial porque es un entorno de trabajo. No es que tengas algo con esa persona, ni siquiera le estés dando un sol de autoridad para que venga y te tenga que decir, te estoy esperando fuera de tu casa cuando tú no deseas verlo. ¿Qué clase de imposición es esa? Sentí terror en esta última cuadra. Ya no sabía en qué ángulo, o sea, no sabía si caminar por acá o por esta calle o por la del frente para saber dónde lo iba a ver primero. Y estaba todo el tiempo mi mente maquinando en Tú en guardia. qué le iba a decir, cómo iba a reaccionar. Yo estaba sobria, él no. Se pondría violento, no. Haría un escándalo, tocaría mi timbre. Gracias a Dios no había nadie. Si no, Y te se hubiese fue. dado misterio. no sé si alguna vez estuvo. Él todo el tiempo decía, estoy esperándote aquí, baja, o a qué hora llegas. En todo ese tramo en que yo estaba llegando, no sé si fue mentira, no sé si estuvo ahí, no tengo cómo saberlo, pero fue la última vez que sentí ese terror horrible, de ni siquiera sentirme segura llegando a mi casa. En todas esas 30 y tantas llamadas que me hizo, mis únicos 2 mensajes a él fueron, vete a tu casa. Cada vez que me decía como que te estoy esperando, bla, 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 mi mensaje era, vete a tu casa. Y no le respondí las llamadas, mi teléfono estaba muteado, silenciado, o se las rechazaba. No iba a hablar con él. Eh, a los 2 días me llamó y me dijo que no recordaba. Pero creo que también te mandó un mensaje que estaba mal escrito porque estaba borracho, en donde tú dijiste, prefiero entender esto a entender lo otro, que era como algo de espera lo peor. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, como que el último mensaje que tenía ella registrado en el WhatsApp, que estaba mal escrito porque estaba borracho, se podía entender como de espera lo peor, ¿no? Entonces, cuando Valeria vio eso, dijo, ¿esperar lo peor de qué? O sea, ¿qué me va a hacer? ¿Me entiendes? Sí. ¿Es una amenaza? Es una Es cierto. amenaza, ¿no? Es cierto. Entonces, cuando ella me lo cuenta a mí ya después de que recibió la llamada de este chico, ¿no? Te llamó, creo, 2 días después. Y ella me lo cuenta y yo le dije, ¿no? O sea, no está bien, no es algo que tengamos que normalizarlo, no es porque, ay, está borracho, se le pasó, ya, se le pasó 1, 2, 3 llamadas, 35, 40 llamadas. En total. En total, decirte, espera lo peor. Estoy en la puerta de tu casa. Ajá, baja, o sea, perdón, perdón, o sea, ¿de qué estás hablando? No, nada que ver. Sí, y lo más absurdo fue que esa llamada que hizo 2 días después no fue ni siquiera para pedir disculpas. Fue para decir, no recuerdo nada de lo que dice, jaja. Porque hacerse el pendejo. Yo creo, Y dice que no se acuerda, y le dijo a Valeria que no sabía nada de lo que había pasado porque o su mensaje con Valeria estaba borrado. O sea, su chat estaba borrado, entonces él no tenía historial. Y yo le dije, así el WhatsApp esté borrado, en el historial de llamadas, sí o sí te quedan registradas las llamadas de WhatsApp y las llamadas de operador. se quiso hacer el pendejo, se quiso hacer el tonto. Pasa. Porque eso es mejor que asumir que lo que estabas haciendo era completamente correcto. Claro, a quedar como un loco psicópata, ¿no? Enfermo. Acosador. Acosador. Bueno,
En mi caso sí, aquí donde me ven, es un poco más largo, por así decirlo. Yo pasé por una etapa en donde sufrí violencia psicológica, eh, con una relación que tuve, mi primera relación que tuve a los 16 años. Fue con una persona con la que estuve aproximadamente 2 años, casi 3. Y durante la relación había muchas cosas que yo, por mi ignorancia, la ilusión, porque no era amor, que vivía en ese momento, básicamente que me envolví en una dinámica, ¿no? En donde había mucho celo de ambas partes, en donde había mucha dependencia, ¿no? O sea, tú comenzaste esta relación, digamos, en tu etapa escolar. Sí, en el último año de secundaria ingresamos a la misma universidad. No fue porque queríamos estar juntos, eso sí, lo tengo bien claro. Inclusive yo ingresé después, pero fue porque me convencí de la universidad. Era lo que estabas buscando Era- académicamente. Sí, realmente sí. Entonces, en el colegio, pues, no se reflejaban muchas cosas que se empezaron a reflejar después, ¿no? Porque en el colegio estabas sentada 8 horas al costado de él en la Claro. carpeta. Claro, exacto. Y aparte antes no había mucha esta facilidad de que sales con el enamorado, ¿no? O sea, como ahora que de repente los poquitos son un poquito más liberales, ¿no? Sino que antes era como suficiente las 8 horas que estábamos en el colegio, de lunes a viernes, ¿para qué te ibas a ver más con el enamorado, ¿no? Y Lo vuelves a ver en clase. claro, lo Porque vuelves a ver estaban clase en el y mismo así, salón. Y estábamos en el mismo salón, exacto. Entonces, ¿cuáles son estas alertas rojas que dices que no veías? Yo empecé a ver mucho celo de su parte cuando me juntaba con mis amigos que eran hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martín, ¿no? Que en algún momento yo tuve más cercanía con Martín y demás, entonces él lo tenía muy marcado y no quería que me junte con él. Ni hablar de las otras personas que él sabía que en algún momento, no sé, pues, ¿Tú les gustaste? yo les gusté o a mí me gustaron, ¿no? En la época del colegio, pues, ¿no? Noviecillos. A veces habían hasta enamorados que yo creía que eran mis enamorados y ellos ni sabían, o sea, ¿me entiendes? En mi mente, Claro, de obviamente, Lulu. pero esa capacidad de posesión de él era muy fuerte, ¿ya? Él tenía que ser el único varón en tu Él círculo. tenía que ser el único varón, él tenía que ser el único hombre en mi vida. No podías tener otro entorno masculino No cerca. podía tener otro entorno masculino cerca. Inclusive también mis amigas mujeres Valeria, ¿no? Que en algún momento también tenían cierto recelo con él por su forma de ser. Es como que la persona que se opusiera, ¿no? O que me dijera, Te cuestionara. que me cuestionara, para él eran como tachados y no. La cruz. Claro. También yo estaba en la época en donde a mí me gustaba mucho bailar, me iba a bailar a un elenco y lo disfrutaba al máximo, eran mis días Más felices. en donde en realidad bailaba con un instructor de baile y mis amigas mujeres. A él no le gustaba que baile, porque él creía que eso era un tema de provocación. Tampoco le gustaba cuando a veces iba a la universidad en short o en falda, porque no. O sea, él dijo, yo voy a controlar su vestimenta, con quién se junta, sus actividades, sus hobbies. Wow. Sí, y yo no me daba cuenta de esas cosas, ¿no? Me acuerdo que a veces... Normalizabas. O sea, decía como que, ay, no, ¿qué te pasa? ¿O por qué dices eso? Y se me olvidaba, pero él como me lo repetía durante el día a veces, ¿no? Y poco a poco la relación fue haciéndose solo de eso, ¿no? O sea, era un solo de reclamos que él me hacía a mí y que yo también de pronto le hacía a él, ¿no? Porque bajo el contexto de que él me decía, oye, no puedes juntarte con hombres, inclusive estando en la universidad, es como, yo estaba en mi salón de clases y él me esperaba afuera, y yo salía y es como que me iba con él y él Cortaba la posibilidad. anulaba cualquier chance de que yo pueda estar un toque con mis amigos, ¿no? Y decir, de por sí yo no soy amiguera, peor, pues, ¿no? Entonces, ahuyenté a todo posible amigo que hubiese tenido en su momento. Y claro, yo, así como él tenía ese tipo de cosas conmigo, yo las tenía con él. De regreso. De regreso. Era la dinámica. La diferencia
era que muchas veces yo descubría que él me mentía, ¿no? Porque él sí inclusive hablaba con chicas por WhatsApp o por Facebook que eran amigas de las clases y demás, que él juraba que no conocía. Entonces, o que no hablaba. Entonces, cuando yo descubría la mentira, era donde yo entraba más en crisis en un momento de inseguridad de él me está reclamando a mí, ¿no? Algo en donde yo en realidad, de verdad, no estoy haciendo nada malo, no he tenido ninguna doble intención. Y cuando yo le pregunto algo, él me miente y luego descubro yo la verdad, es como, ¿no? Porque él creía que tú ibas a hacer lo que probablemente él hacía. Probablemente, es probable. Y, y así fue. O sea, el pendejo podía ser él, tú no. Sí. Y así fue dándose la relación y poco a poco se fue haciendo así de densa, ¿no? Entonces era un solo de peleas, discusiones, en donde yo me encerraba en el baño a pelear, a llorar. Mi mamá me quitaba el teléfono porque me decía de que eso no era tener una relación y demás, pero era así de tóxica que luego después de un tiempo, o sea, después de unos días, como que habían días de felicidad, todo bien, por esa dependencia, y luego Correcto. volvía otra vez, ¿no? A lo mismo. Aparte, cabe resaltar de que saliendo del colegio no es como que tengas todas las herramientas donde digas, esto es alerta roja, esto es normalizado, porque tampoco es como que haya una escuela donde te digan, las relaciones sanas suelen ser así. A veces tampoco es como que tengamos los mejores ejemplos y no sabemos, ¿no? Exacto. A qué depararnos. Y asumimos que el primer amor y demás es fuerte y es verdadero y lo puede todo, entonces... Sí, bueno, después de mucho yo podría decir de que a él no lo podría describir como mi primer amor, pero podría ser como una ilusión, pero amor, no. Y eventualmente, ahora lo puedo contar de una manera un poco más tranquila y a razón de anécdota, ¿no? Después de todo lo que sucedió. Pero claro, como dices tú, en ese momento no teníamos tanto las herramientas o la alerta roja. Y lo único que a mí sí me alertaba y que yo decía, bueno, pero seguramente es parte es que claro, yo me fui alejando de mi entorno, Te aislaste. me aislé completamente. Y, y claro, las demás personas mis demás amigos y demás, es como, no, yo no hay que invitarla a Camila porque Camila no va a ir, ¿me entiendes? Y es porque no la dejan, ¿no? Claro. Una cosa así. Y qué feo se sentía también, pero yo decía, bueno, por no crearme problemas, ¿no? Para evitar problemas, Para evitar pleito y demás, bueno, no, mejor no lo hagan. nunca se alejen de sus Tienes amistades. todo el derecho de salir con tus amigas. Con tus Sí, amigos. y aparte no haces nada Ya lo malo. hablamos de eso. Ya hablamos En de el eso capítulo de amigos Amigos para siempre. mencionamos lo importante que son como un entorno de apoyo. Completamente. Pero que realmente sean tu apoyo, ¿no? Que no digan como, no puede porque no la dejan y ahí queda, ¿me entiendes? Sino que es como, Quizás ¿qué ellos está pasando? estaban también en una edad en donde no podían reconocer ese Sí, tipo de violencia, sí, ¿no? probable. Y vaya a decir de que esta persona viene de un núcleo familiar de papá y mamá felices, Entre comillas. matrimonio feliz, 3 hermanos, una mujer, la mujer es la menor, la engreída de todas, un hermano menor que él, que tenía 1 año o 2 años menor, y bueno, él era el mayor, ¿no? Entonces, digamos que no era una persona que a mí ni a mi mamá, que es con la que yo vivo, podía alertar de que sería capaz de... Problemático, ¿no? digamos. Claro, o sea... Porque a veces asocias que depende de tu entorno que podrías tu tener capacidad de relacionarte con otras sí, personas. Que es erróneo, la verdad, que es incorrecto pensarlo así. Quizás es un prejuicio. Sí, puede ser, pero era como que de alguna forma la premisa, ¿no? O sea, oye, tienen los papás juntos, la hermana menor, que era amiga de mi hermana porque estaba en el mismo salón. Entonces, en teoría todo debería ir bien. Entonces, con todas estas características, ¿cuándo tú dijiste ya basta, ya me harté de esta situación? Fue cuando, me acuerdo perfectamente, que fue cuando yo le dije, yo estaba
tercer, casi cuarto ciclo de carrera y le dije, quiero buscar prácticas, quiero empezar a trabajar. Y él me dijo, imposible que estés haciendo eso porque eso significa de que tú estás buscando a alguien más en otros lados. ¿Perdón? O sea, yo ni siquiera había postulado a ningún trabajo. No lo puedo creer. Tú solamente tenías la idea de, voy a ir haciendo prácticas porque por algo tengo una carrera o estoy haciéndola. Sí, porque necesitaba el dinero también. Entonces, yo quería hacer mis prácticas. Y su primera respuesta fue, Su primera respuesta fue, seguramente quieres buscar a otra persona, ¿no? o sea, estás buscando un nuevo Sí, ambiente estás buscando a otra persona, otro hombre. donde enamorar a alguien más. Y en ese momento yo dije, Tú quedaste, pero yo quedé loca. chueca. Sí, y dije, no, eso no está bien. Tú dijiste, Ok. esto ya no es normal. Sí, o sea, ya pasé lo otro si quieres. Y claro, y ahí empecé a hacer yo como un retroceso de todas las cosas que habían pasado Quizás esa fue la última gota. y empecé a ver, ¿no? O sea, empecé a verlo ya con otros ojos. Y, y no, y de ahí yo no dije nada, o sea, obviamente originó una discusión en donde yo claramente le dije, ¿por qué piensas eso? No tiene sentido lo que me estás diciendo. Quiero practicar porque necesito el dinero, porque quiero aprender sobre mi carrera. No porque tiene nada de estoy malo. interesada. Porque voy a tener que hacerlo para graduarme, porque si no, tampoco te gradúas. Exacto. Y pasó esa discusión y de ahí yo en adelante sentí que no era lo mismo. No me sentía cómoda. Sentía, o sea, cada vez que lo veía para mí era fastidioso. Yo no quería que se me acerque, como que yo lo empecé a rechazar, ¿no? Porque ya no, o sea, simplemente de la ilusión que yo creo haber tenido durante el primer año y medio de relación, incluyendo la etapa escolar, hasta a esa fecha la ilusión se había ido totalmente, ¿no? O sea, yo ya estaba agotada, exprimida, ¿Cuántas cosas más te iba a seguir prohibiendo? yo estaba Harta. harta y dije no, o sea, aquí no más. Y como él empezaba a sentir eventualmente ese rechazo, esas... Te estabas alejando. Ganas, esa lejanía de mi parte, se dio cuenta, me lo increpó obviamente y yo le dije que yo ya no sentía lo mismo y que era mejor dejar la relación ahí, ¿no? Cortamos por lo bueno. ¿Cuánto tiempo de relación habían tenido ahí desde que empezó hasta ahí? Creo que habíamos cumplido 3 años, o sea, justo fue como que a los 3 años, ¿no? Y él me dijo que de repente era motivo de que estábamos pasando una crisis por los 3 años y que me iba a dar un tiempo para pensar las cosas, pero la relación estaba terminada, o sea, no es que hay que darnos un tiempo. La relación estaba terminada y yo confié en que se había terminado por lo sano, en que se iba a quedar ahí, Que él lo había entendido. que él lo había entendido y que yo podía hacer mi vida, que no había estado haciendo los años atrás, normal, ¿no? Que para mí era salir, estar con mis amigos, buscarme unas prácticas, bailar, Que es tu ¿no? pasión. Que es mi pasión y demás. Y habremos terminado marzo, abril del 2016. Él se fue a hacer un curso en Canadá. Yo no sabía nada más de él, o sea, no teníamos contacto. Y nosotras viajamos en agosto del 2016 a Arequipa, las tres. Nos fuimos a Arequipa, la pasamos súper. Y un día nos fuimos a la discoteca a bailar y me grabaron bailé con un chico que bailó súper bien la salsa. Creo que era cubano. Un cubano. Bailamos solamente una vez, o sea, una canción. Ese día estuvimos Qué las miedo. tres juntas y el único hombre con el que bailamos extraño fue Estábamos en un viaje a Arequipa, mayores de edad, solteras, claro. living la vida. Sí, pero nuestra línea en la vida fue, o sea, Tampoco no es fue como que turismo. arrebatada, que Claro, no está mal, exacto. pero no, o sea, no era Claro, nuestra no onda. fue un tema de desenfrenos, ¿no? O sea, para nada, porque una vez más, siendo mujeres, teníamos que cuidarnos. Entonces, ese video estuvo espectacular, que me grabaron bailando, entonces yo agarré y lo subí al Facebook, diciendo que me gustaba bailar, ¿no? Y demás. Para que ese video del Facebook fue El detonante. el detonante
de lo que viene en esta historia. De lo que se tornó en un infierno. Correcto. De lo que se tornó en un infierno que tuvo que durar un año más, un año y medio más. A raíz de ese video, él me mandó mensajes por Facebook insultándome, diciéndome que era una cualquiera, que era una P, que era una Pu, que ya estaba con otro hombre, que por eso yo había terminado la relación. Y yo en su momento no le respondí nada, porque dije, ¿para qué le loco. voy a hacer caso? Pero seguían, ¿no? Los mensajes, y los mensajes eran cada vez más fuertes, insultos cada vez más grotescos, en donde empezó no solamente a insultarme, sino también a amenazarme, ¿no? Amenazarme con decirle ciertas cosas a mi familia, a mi mamá, a mi papá, y a decirme de que yo no sabía con quién me había metido, que él estaba lejos, pero que él podía hacer mucho desde allá, yo estando aquí, y demás. Entonces, yo a la primera persona que le conté esto fue a un amigo. O sea, tú decidiste pedir ayuda cuando empezaron los mensajes a ser amenazantes. Sí, amenazantes, ¿no? ¿Cuántos días duró él mandándote ese tipo de mensajes? O sea, que tú decidiste de contarle a alguien más lo que estaba sucediendo. Pasó una semana y tú decidiste pedir ayuda. Yo decidí pedir ayuda a este amigo y le dije, mira lo que ha pasado, o sea, mira lo que me está escribiendo, ¿no? Porque yo le respondí, le dije, discúlpame, pero no tiene nada que ver, o sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. La persona con la que salgo bailando... O sea, tú dándole explicaciones. Sí, la persona que yo salgo con el video fue una persona que vino, me sacó a bailar a mí, sacó a bailar a mis primas, bailamos una canción y de ahí nunca más supimos más de él. Ni sabemos cómo se llama. Ni sabemos cómo se llama. Entonces, ¿a qué te refieres con lo que tú me estás diciendo o de por qué me estás agrediendo de esa manera, ¿no? Súper violento. Bueno, no entendía razones y dijo que se iba a encargar de hacerme la vida imposible, de que esto recién empezaba, que por aquí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo le conté a este amigo y este amigo leyó, no podía creerlo y me dijo, tienes que contarle a tus papás. Claramente yo tenía mucho miedo de contarle a mis papás. Elegí obviamente contarle a mi mamá. Le conté a mi mamá y mi mamá no podía creer tampoco lo que yo le estaba contando. Porque lo conocía. Porque lo conocía a sus papás. Como te digo, mi mamá tenía esa premisa de es un chico normal, de una familia conformada, convencional. Exacto, entonces es como, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿qué es todo esto que me estás mostrando? ¿No? O sea, ¿en qué momento se tornó así? ¿Qué pasó? Me dijo. O sea, ya sabía que habían terminado. Sí, mi mamá ya sabía que habían terminado. Y yo estaba tranquila. O sea, dentro de todo, no es que yo haya sufrido, ¿me entiendes? O sea, no es que fue un alivio terminar. Fue un alivio terminar. El sufrimiento vino después. Pero, o sea, en ese momento yo me sentía aliviada, sentía que podía hacer mis cosas tranquila, que nadie me iba a molestar. O sea, eras un pajarito que salió de la jaula. Y mi mamá me dijo, tienes que denunciar. Claro, justo en el 2016 en Perú vino el apogeo, ¿no? del movimiento de Ni Una Menos. Empezaron a... Me Too. Empezaron a ser mucho más públicos las violencias contra las mujeres, o sea, los diferentes tipos de violencias contra la mujer. Entonces, se volvió un poco más... Creo que lo de Ni Una Menos fue ese año o fue el año siguiente. Fue ese año, en 2016. Sí, sé que se vino con fuerza. 25N creo que fue. 25N, sí. Y mi mamá me dijo esto, o sea, ¿qué tanto habrá leído mi mamá que me dijo, tienes que poner una denuncia? No lo pensó dos veces. No, mi mamá no lo pensó dos veces. Y más allá de las medidas que tomó mi mamá en contar a sus papás y demás, mi mamá me llevó a la comisaría para que yo pueda poner la denuncia, ¿no? Y solicitar las medidas de protección y de alejamiento de su parte para que no me escriba de esa manera. No me escriba, o sea, ya no me molesta, ya no me fastidie, ¿no? Y fui a la comisaría con mis pruebas, y bueno, le mostré al policía de turno
para que me ayude a registrar la denuncia. ¿Y qué creen que sucedió? El policía de turno me dijo, leyó un poco de los muchos Textos. papeles que les había mandado, que les había impreso, y me dijo, bueno, pero para que te escriba así, tú debes de haber hecho algo. ¿Qué hiciste para que te escriba así? Y si de por sí ya para mí todo lo que estaba pasando era muy confuso, eran muchos sentimientos encontrados entre angustia, miedo, Estar expuesta, tristeza, sí. ¿no? Estar expuesta así, vulnerabilidad. Que el policía me lo cuestione fue como, o sea, fue una raya más al tigre y yo dije, espérate, o sea, ¿qué está pasando? No podía creerlo, o sea, yo no podía creer que me esté sucediendo eso. Y mi mamá obviamente se le fue encima al policía y le dijo, pero ¿cómo va a hacer esa pregunta? ¿No? Si está viniendo mi hija a poner una denuncia porque le están hostigando, la están acosando, Le están violentando. Amenazando. Le están violentando, correcto. ¿cómo vas a cuestionarlo de esa manera? Y el policía dijo, bueno, a veces pasan estas cosas y al final luego se perdonan, o sea, ¿no? Y como Normalizando la actitud tóxica. Ujú. Qué asco de ser humano. Y yo dije, bueno, ¿me va a registrar la denuncia? ¿No me va a registrar la denuncia? Dijo que sí, la registró y bueno, fue que me tomaron los datos a otro policía. Que luego ese policía me escribió por Facebook chat. O sea, te buscó con tu Me nombre, buscó con te mi encontró nombre. en Facebook Ajá. y se le ocurrió la brillante idea de mandarte un mensaje. Sí, diciéndome, hola amiga. Qué asco. Así es nuestra Policía Nacional. Un asco. Entonces, Vas a una entidad para que te proteja, y te vulneras. Luego de esta aceptación de denuncia y el registro venía el careo, ¿no? Para ver si llegábamos a una conciliación. ¿Qué conciliación podrías llegar tú luego de que una persona te habla de esa manera? Yo recuerdo que ya eran textos no solo amenazándote a ti, sino amenazando a la familia, Uh-huh. porque lo que él quería era, ¿qué él quería de ti? Que regrese. Que vuelvas a su lado. Sí. Que vuelva a su lado, que vuelva a esa jaula en donde nadie más exista y Solo él. y yo. Y como tú te negabas a eso, venía su furia, venía Claro. su manera tan violenta de agredirte textualmente, verbalmente, amenazar tu integridad y la de tu entorno. Claro, era como una cosa de si no regresas, o si no eres mía, no serás de nadie, ¿no? De nadie, o sea, de nadie, ni siquiera de tus primas, de tus amigos, de tus amigas, o sea, ni siquiera es que yo haya estado con una nueva persona, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera es que yo haya terminado con él y a la semana, o sea, que yo tendría todo mi derecho, estuviese con otra persona. O sea, yo no tenía ningún tipo de relación con nadie. Es más, no tuve ninguna relación con nadie hasta después de más de un año. Bueno, Pero porque también de cierto modo había este miedo, ¿no? Él te tenía amenazada. Sí, pero claramente tampoco me negué a conocer a otras personas. O sea, yo estaba en todo mi derecho, pero tenía la voz resonante acá, ¿no? O sea, me respiraba aquí el seguimiento y la persecución que tenía sobre mí, sobre cada movimiento que hacía y sobre cada persona a la que yo conocía. ¿Entiendes? Yo no sabía cómo, pero ella estaba enterado de mi vida y yo lo tenía bloqueado de todos lados. O sea, tú decías, Pero, él me persigue. sí, probablemente porque estábamos en la misma universidad. Pero bueno, vino el tema del careo. Él ya había regresado a Estados Unidos o de Canadá, no sé de dónde se había ido, donde él no dijo absolutamente nada. Sin vergüenza, no pudo ni siquiera darme la cara, o sea, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Y, Claro, porque toda su agresión había sido expuesta y todos los que estaban ahí habían leído lo que él había escrito. y sumamente cobarde. Y yo me acuerdo que volteaba y yo le decía, pero dile a la doctora que está acá, a la señora, dile lo que tú me escribes. O sea, o dime a mí lo que me estás escribiendo. O sea, yo tuve la fuerza de mirarlo a los ojos y decirle, pero mírame, o sea, mírame. Yo le buscaba la mirada y le decía, pero mírame. O sea, sé hombre y mírame y dime todo Lo que me estás... todo lo que me estás escribiendo, o dile en todo caso de que todo lo que estás diciendo es mentira. No dijo nada. Claramente no hubo un acuerdo, por ende lo llevaron al Poder Judicial para solicitar más medidas de protección a mi favor. Fue un parto porque tuve que ir más de 3 veces al Poder Judicial a decir una y otra vez los mismos hechos. Creo que te preguntaban hasta cuántas veces aproximadas
crees de que habías tenido relaciones sexuales con esa persona. Ser una exposición de tu Este, intimidad completa. Completamente, A más de una completamente. persona. Tenías A que más de repetir una la historia. persona. Bueno, felizmente me dieron las medidas de protección, ¿no? A mi favor. Eh, Muy incómodo el que esto sea conocido en la universidad. Lamentablemente tenía que ser así porque él me perseguía por la universidad. Pese a todo eso, Durante, después, ¿no? Me esperaba fuera de mi salón o yo estaba sentada en clases y había una ventanita en donde yo lo veía ahí. Eh, Me perseguía En el o sea, micro hasta la casa. él sabía que yo qué micro tomaba él el mismo sabía tu micro que ruta, tus yo. horarios. Una vez me acuerdo que se bajó en el mismo sitio y yo empecé a correr y yo veía así como que de reojo que él corría atrás mío y luego yo agarré, entré a la casa, cerré la puerta, ¿no? Y recibí su mensaje, ¿no? Que me decía, corre, corre, eres una rata, o rata de mierda, una cosa así. Eso repite. Y o cada vez que yo me veía con un amigo en la universidad, me decía algo como, ¿cómo me gustaría de que te embaracen y te dejen tirada en una calle como la perra que eres? O sea, cosas de ese nivel, ¿no? Entonces, O sea, la denigración es su máximo esplendor. ¿Por sí. qué? Entonces, ¿por qué si tú eras impura, si habías estado en su mente con 80.000 hombres, si Eres una rata. eres una rata, que no sé qué, que querías coquetearle a todo el mundo buscando prácticas laborales, ¿por qué él quería volver contigo? ¿Por qué quería seguir teniéndote con él si ya no eras No quería perder el control sobre ella, pues ella se le se estaba yendo de las obsesionó manos. con ella? Totalmente enfermizo, Sí. pero totalmente también delincuencial. Pero si yo, porque si La yo digo, actitud. ok, esta chica es impura, como quieras Qué ponerlo, asco, ¿no? qué Me asco, alejo. me voy con alguien que sea virgen, No te casta. dejaba en paz. No te dejaba en paz. No me dejaba Pese a haberte agredido de esa manera tan violenta psicológicamente. Sí. Porque las palabras tienen un trasfondo y no es algo que te dices una vez, sino es una repetición de cosas. Claro, y más allá de que yo de alguna forma eh, creyese o me tomara a pecho que me diga todos estos insultos, ¿no? Y cuestionarme yo sobre si yo soy así o no soy así. Más que todo eso, era el temor que yo sentía de que verdad él me hiciera algo, porque él medía más de 1,80 m. eh, Tenía la fuerza, obviamente, para en algún momento hacerme algo, paraba con sus amigos que medían casi igual que él y así agarrados. Entonces, yo tenía miedo de que, verdad, en algún momento tanta fuese su enfermedad o su obsesión Que te que hiciera un día daño. me hiciera algo. Entonces, yo me ponía en ese supuesto de qué hago si me pasa algo. O sea, ¿cómo tendría yo que hacer? ¿Qué hago? O sea, no le veía solución a nivel física, ¿no? De qué hacer. Y creo No iba a que haber una lucha, o sea, no No ibas a no ganar ibas una a lucha ganar esa cuerpo a lucha. cuerpo. no iba a ganar. Pero, no sé, gritar algo. O yo dije, que me mande a secuestrar o que me mate, ¿no? O sea, Porque eso, lo había puesto sí, textualmente. porque eso era como, o sea, ¿qué más yo podía esperar de esa situación? ¿No? Eh, Entonces, volviendo al plano de la universidad, porque todo esto en paralelo fue Poder Ujú. Judicial, comisaría, luego Poder Judicial, pero al mismo tiempo tenías que seguir cruzándotelo, viéndolo en la universidad. Ahí también tuviste que poner límites, tuviste que comunicarlo. Sí, se le comuniqué a las autoridades, me dio mucha vergüenza por mí tener que estar en una situación así. Cuando tú no habías hecho algo malo. Sí, correcto. Eh, las autoridades también los pusieron, o sea, la autoridad de mi facultad lo puso en conocimiento a la facultad, A su a facultad. su facultad. Y inclusive le pusieron, creo, matrícula condicional. Eh, Alertaron a todos los de seguridad para que también estén alertas, que de hecho tuvieron que intervenir en más de una ocasión. Porque mis amigas, ¿no? Le decían, tal persona está persiguiendo, ¿no? Está persiguiendo a mi amiga y lo tenían que coger en la universidad y llevarlo al área de bienestar estudiantil para que lo reporten y demás, ¿no? La verdad que yo de alguna forma esperé, mi mamá y yo, y más mi mamá, esperaban de que lo botaran de la universidad, ¿no? O sea, que lo sacaran de la universidad porque
Atentaba contra constante. alguien de Claro, porque la no era, entidad también. ya, ok, no era solamente adentro, sino que a veces yo salía a la universidad sin saber dónde él habrá estado y de pronto él estaba parado en donde yo tomaba el micro para ir venirme a mi casa. Entonces ya era un tema de que obviamente la universidad no se iba a meter. Y así, o sea, fue un martirio por mucho tiempo, donde no solamente ya yo lo tenía bloqueada de todos lados, me hablaba hasta por el correo institucional de la universidad, me mandaba mensajes por números de sus amigos de la universidad, hasta algunos del colegio, como de palomas mensajeras. Era muy, muy enfermo porque de lo que me podía decir, perra, puta, te vas a morir, te van a dejar embarazada, eres lo peor de este mundo, a la hora podía decirme, eres el amor de mi vida, no te quiero dejar nunca, te necesito para vivir, me estoy muriendo con lo que me estás haciendo, de no tenerte cerca, te extraño, ¿me entiendes? Entonces, así era un constante de todo el día. Y también, cuando empezó a originarse este tema, antes de que me dieran las medidas de protección, también me llamaba así también, 10, 20, 30, 40, 50, 60 veces al Tu día, celular no paraba. ¿no? Entonces, y en un momento tenía esa resistencia de, pero ¿por qué yo voy a agarrar y voy a bloquear? Él simplemente debería dejar. Pero claro, ya llegó un momento en donde yo estaba en clases, estaba en exámenes y mi No puedes celular, vivir, claro. o no podía ni siquiera usar el celular. Porque Porque todo el tiempo agarraba estaba el celular entrando y una estaba en llamada. mi llamada, o sea, y me decía, contéstame. En fin, me amenazaba que se iba a matar, o sea, Usó todo. todo. Dudaste mucho dentro del proceso. Dudé mucho, muchas veces sentí culpa, sentí que de repente estaba haciendo daño al haber puesto una denuncia, Te cuestionabas, Que él claro. no iba a poder encontrar más adelante que no iba a trabajo. O sea, te poder- dijiste, ya le arruiné la vida con este antecedente. Sí, tal cual. Y gracias a la universidad me brindó un apoyo psicológico y me tocó a una psicóloga que de verdad yo nunca la voy a olvidar. Me ayudó mucho, no me revictimizó, más bien me llenó de fuerza y de cómo no volver a cometer los mismos errores que cometí en el interín, que permití yo que de alguna forma Escalara o pasara. escalara. ¿No? La terapia también me ayudó mucho a de alguna forma no rechazar al género masculino en su totalidad, y no pensar de que de repente todas las personas que se iban a sacar a mí iban a ser de esa misma índole enfermiza. Felizmente me dictaron las medidas de protección, él se alejó un tiempo. Pero claro, de mi parte siempre hubo una figura femenina a mi lado, ¿no? Yo no he tenido mucha cercanía con mi papá, entonces mi papá es militar, entonces yo tenía obviamente mucho temor y cero confianza en contarle lo que me estaba pasando, a pesar de que de repente ella sabía por mi mamá, ¿no? Y no fue hasta que en el 2018 yo había sacado un nuevo celular y, o sea, un nuevo equipo y yo no tenía bloqueado en el SMS su Número. número de teléfono. Yo ya estaba saliendo con quien es mi actual enamorado. Y me llegó un mensaje en la mañana, yo me despierto, me había llamado para esto 4 veces antes y yo ya vi los mensajes en donde él me había escrito y me había puesto, si no vas a regresar nunca más conmigo, solamente dímelo y deja de prolongar mi dolor. Y yo cuando vi el mensaje, luego de casi medio año de haber estado sin saber de él, dije, no puede ser. Yo estaba conociendo a una persona que era un mundo por descubrir. Me sentía muy bien, me sentía muy cómoda, estaba feliz con lo que estaba haciendo, con ¿Es tu actual mis pareja? amigos. Sí, con mis amigos, ¿no? Con la libertad que ella podía tener para hacer mis cosas. Digamos que te habías recuperado. O sea, Sí, te habías medio año. vuelto a encontrar, a estar segura de tus decisiones, Sí, a hacer lo que te apasiona, Alguien a que te buscar apoyaba en oportunidades. eso.
exacto, ¿no? Sí. O sea, abrirte a una persona nueva también después de una experiencia tan traumática como esa, me imagino que habrá acontecido bastante. Y cuando me llega ese mensaje, para mí no solamente fue el miedo de que nuevamente vuelva toda esa pesadilla que ya había pasado, sino el perder de repente a esta persona que estaba conociendo por todo lo que para mí en teoría iba a volver, ¿no? O sea, toda esa pesadilla. Claramente las personas están en todo su derecho de no querer transitar ese momento contigo porque no es un momento bonito para nada, ¿no? Quizás es mucha Es carga en la mucha carga, mochila. es mucha carga, sí, completamente. O sea, tú traías toda una mochila pesada de ese pasado que no le habías dicho a esta Yo nueva no sabía, persona. Ricardo no sabía nada, Ricardo no sabía nada. Y, y el primero que se lo conté fue a él. Un día, el mismo día en la noche que me llegaron los mensajes, le conté. Y él me dijo, tienes que decirlo a tu mamá. Yo voy a ir contigo y le vamos a contar a tu mamá. Claramente en mí también era, nuevamente voy a hacer vivir a mi mamá la misma pesadilla, porque mi mamá, cada vez que yo llegaba en la noche de la universidad o de hacer mis prácticas, porque ya había conseguido mis prácticas, mis primeras prácticas, Era un alivio mi verte mamá era un entrar. alivio y me decía, Ya estás en casa. te vi, ¿no? Llegaste. Puedo dormir, puedo comer. Claro, le conté a mi mamá y al parecer mi mamá le contó a mi papá. Yo hasta entonces creo que no había hablado con mi papá directamente del problema o de lo que estaba sucediendo. Pero mi mamá me dijo que se lo iba a contar. Porque para esto tus papás están separados Claro. hace años, o sea, por Sí. eso no mantienes como que una relación tan cercana a él. Ajá, exacto. Pasaron 2 días o fue al día siguiente que me llegó el mensaje de que yo ya estaba en alerta, ¿no? O sea, otra vez volvió la psiquis en mí y yo estaba así, ¿no? O sea, caminaba y volteaba, caminaba y volteaba. Y justo fue un día en donde Ricardo y yo teníamos, o sea, teníamos solamente 1 hora de diferencia entre clase y clase. O sea, él tenía una clase a las 9 y tenía clase a las 10. Y estábamos tomando desayuno en un patio, que es público, obviamente, ¿no? Estamos en la universidad. Y yo en eso volteo y lo veo a él parado ahí mirándonos a los dos. Y yo le dije a Ricardo, ahí está. Y Ricardo me dijo, ¿qué? Y yo le digo, está ahí, Ricardo, tranquilo. Y yo, mira qué vamos a hacer, que no sé qué. Yo entré en un manojo de nervios. Yo tenía miedo de que él haga algo, no sé. Yo obviamente estaba en shock. Y me dijo, vámonos al estacionamiento donde está el carro y vamos ahí a conversar. Entonces yo volteo así, porque obviamente mi instinto me decía de que él me estaba vigilando. Entonces yo volteo y efectivamente él estaba ahí apoyado en la baranda viéndonos. Y yo agarré y le dije, Ricardo nos está viendo, nos va a hacer algo. Y Ricardo me decía, tranquila, o sea, él no te va a hacer nada, tranquila, yo estoy acá contigo. Bueno, nos fuimos al carro y Ricardo trataba de hacerme olvidar ese momento. Finalmente le tocó a él irse. Y yo estaba segura de que este enfermo estaba esperando a Ricardo. Y se fue, salió del carro. Resulta de que Ricardo había entrado al ascensor para irse a su clase y atrás de él entró esta persona. Ricardo sale en el piso que le tocaba sus clases y él sale atrás de él y le dice, quiero hablar contigo. Y Ricardo voltea y le dice, perdón, no te conozco. Y él le dijo, se presentó, le dijo quién era y le dijo que quería hablar sobre mí. Y Ricardo le dijo, ya está bien. Claramente él se esforzó por denigrarme, por decirme que yo me había metido con toda la universidad seguramente, porque para él En su cabeza. el chico con el que estaba caminando o compartiendo en Espacio-tiempo. un espacio-tiempo era una persona con la que me había encamado. Le dijo que se alejara de mí, que yo le iba a hacer daño, que por aquí, que por allá. Ricardo, por cómo es él, le dijo que no tenía que estar perdiendo el tiempo estando atrás de una persona que ya no quería estar con él, que él tenía el privilegio de estar en una universidad como en la que estaba, de tener el apoyo de sus padres y de que no tenía por qué seguir desperdiciando su vida en este tipo de problemas, ¿no? Porque solamente iba a traer problemas
solamente iba a traer más dolor y que ya no era necesario. Ricardo le dijo, si yo estoy saliendo con Camila, o si yo estoy con ella, o si ella, y si ella está con otras personas más, ese ya no es tu problema, ¿no? Y yo decidiré si quiero estar con ella, si quiero seguir con ella, si no quiero seguir con ella. No te incumbe. No te incumbe, ¿no? Él siguió, obviamente, tratando de decirme que se alejara, que yo era una mala chica, que yo le estaba haciendo sufrir, que le creó toda una historia. Hasta que Ricardo no fue que le dijo, bueno, yo ya no tengo nada más que hablar contigo, tú ya me dijiste lo que tenías que decirme, y si tienes en algún momento, no, y si en algún momento tú vuelves a acercarte, te vuelves a acercar a mí, o te vuelves a acercar a Camila, o vuelves a hacer lo que estabas haciendo hoy día, tratando de hacerte muy machito, vas a conocer verdaderamente lo que es ser machito. Y ya no vamos a hablar acá, dijo, vamos a hablar afuera de la universidad. Y eso fue un trabajo que luego lo finiquitó mi papá, haciéndole la guardia todo un día fuera de la universidad a pedido de mi madre, porque si no lo hacía él, lo iba a hacer mi mamá. Mi papá, no sé exactamente qué fue lo que le dijo, pero felizmente desde ese día hasta el día de hoy no he sabido nada más de él. No sé nada, tampoco me interesa. ¿Qué Solo fue lo que espero te esté dijo tu muy papá? lejos. Creo que todo ese tiempo de pesadilla, yo necesitaba, tal vez mi cerebro necesitaba escuchar la fortaleza también de una figura masculina, ¿no? Que pueda de una forma físicamente Cuidarte. cuidarme y pelear con él si es que él intentara hacerme algo, ¿me entiendes? Y mi papá, como es militar, él ha estado muchos años combatiendo el terrorismo, me dijo que si él había defendido a todo un país en algún momento de su vida por muchos años, era imposible que no me vaya a poder defender a mí. Y con eso cerró la etapa de esta pesadilla, que como se pueden haber dado cuenta, vino de cosas muy minúsculas, muy Inofensivas, aparentemente. muy de, ay, Ese celoso, osito. Cambiar ay, ese short. no, Claro. no, claro, ese osito y ay, es porque me ama, Me está ¿no? cuidando. Quiere pasar todo su tiempo conmigo. Ajá, entonces, ¿no? Ya a lo que puede llegar, ¿no? Y ojo que tú habías tenido el apoyo de tu familia, el apoyo, digamos, o las medidas De protección. de protección legales, el apoyo de la universidad, que si bien es cierto no lo sacó, pero te dio la seguridad o al menos el estar alertas, ¿no? A tus indicios o a tus pedidos de auxilio. Y aún así no fue suficiente. No, no puedo. No, ni siquiera sé cómo... He tenido toda su cara todo el tiempo en mi mente. Dios. Toda Como su un cara, toda fantasma. su risa, toda su voz. Porque también fue compañero tuyo en Por algún supuesto, momento de porque colegio, nosotros pues. estudiamos juntas. Sí, y de hecho eso no quiere decir de que hasta el día de hoy yo sienta cierto temor, ¿no? De que qué pasa si todo este tiempo me estuvo vigilando, qué pasa si en algún momento aparece y me hace algo por venganza. Eh, son pensamientos que a veces ingresan a mi cerebro y me quedo un buen rato pensando cuando sobre todo me siento en un momento de vulnerabilidad o de exposición, ¿no? Jamás en mi vida hubiese pensado de que iba a pasar por una situación así. De hecho, creo que yo misma me describo como una persona que cree mucho en el amor, en la ilusión, en el amor bonito de no hacer daño a la otra persona, ¿no? Y haber estado en una situación como esa, de verdad que yo agradezco de alguna forma ahorita estar acá y Poder contarlo. poder contarlo y que les sirva esto a muchas otras mujeres que estén pasando por un momento así. No dejen que escale. Pidan ayuda, busquen. Al parecer nuestras autoridades no son suficientemente competentes para poder solucionar, o sea, alejarte un poco de este problema, pero hay que tener mucha fuerza interior para poder salir. Y aún así, no te calles, grítalo, expónlo. Hay que tener mucha fuerza para seguir, ¿no? Porque sí, es normal que venga la culpabilidad, el sentimiento de empatía, de no querer hacerle daño a esa persona, o la misma dependencia emocional que ha habido, Como que te ate a... que te ata en esa relación y que luego te hacen volver.
o la manipulación que puede haber de por medio, pero no. Claro, No porque es algo que puedes- se va tejiendo. No puedes pasar por alto porque es simplemente una rueda que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo hasta el punto de la muerte. No hay que ser ajenos, y si también conocemos a otras personas que estén pasando por lo mismo, Brindarle apoyo. brindarle el apoyo suficiente, ¿no? De hecho, eso es lo que yo me diría a mí en ese momento, ¿no? Yo a mí misma, a la Camila de 16, 17 años, le diría, va a pasar, va a pasar este momento, Vas a sobrevivir a todo vas a esto. sobrevivir, Vas a poder contarlo más adelante, tranquila. vas a tenerlo como una anécdota. eh, Sé fuerte, ¿no? Sé fuerte, sigue, no decaigas, y nunca pienses de que nunca pierdas esa fuerza, la fuerza interior y la fuerza mental. Creo que a mí fue lo que me mantuvo firme, y gracias a Dios el acompañamiento de mi mamá, de mis primas, de mi amigo, de mi papá y luego de Ricardo, fue clave para yo poder pasar por todo esto, de mi psicóloga también. Es que luego de esto te haces fuerte, yo siento que tu personalidad y tus estándares y las cosas que ya no ibas a tolerar ya fueron más claras, ¿no? O sea, uno puede volver a encontrar un amor o confianza en un hombre después de haber pasado por una situación así. ¿Ustedes qué se hubiesen dicho en ese momento? Que no estás sola. Es la frase que casi siempre se repite, pero de verdad que cuando lo hablas, siempre hay alguien que ha pasado lo mismo que tú. Siempre hay otra mujer que va a pasar lo mismo que tú. La carga debe estar en el agresor, jamás en la víctima. Yo me diría que puedo gritar, que puedo hablarlo. Siento que en el momento en que sucedieron los hechos que relaté, no tenía la confianza de hablar en casa, de pedir ayuda y de pedir consuelo. Ahora ya lo sé. Ahora sé que mi familia realmente no va a cuidar de mis espaldas. Yo siento que ahora hay más conciencia. Igual hay una lucha que todavía necesitamos seguir, pero también hay muchos avances. Y el no quedarte callada es uno de esos. Yo me diría, Andrea, no eres culpable de lo que te ha pasado. Vas a aprender muchas cosas en la vida y una de ellas es pedir ayuda. Les queremos brindar los canales de ayuda. Existen los del gobierno, que los vamos a dejar por aquí, pero también entendemos que no necesariamente va a haber una apertura o quizás disponibilidad cuando tú lo requieras. La ayuda psicológica es muy importante. El tener acompañamiento en estos casos, porque a veces todo el nivel de manipulación y agresión antes, durante y después nos afectan y tiene secuelas graves. Así que yo le pregunté a una persona de mucha confianza que me brindara los datos que pudiera para tener ese tipo de acompañamiento especializado en casos de violencia. Los vamos a dejar por aquí. No son netamente gratuitos, pero sí tienen un costo social al que puedes acceder brindándole tus datos. Así que espero que esa recomendación les pueda servir. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Nos vemos en la marcha.